Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y saludo al doctor Fernando González, investigador, coordinador de la Red de Agua de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenas tardes, doctor. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a su programa. Adelante. Al contrario, y para hablar de este tema tan importante del agua, le decimos vital líquido y vaya que es vital. ¿Qué nos hace falta, doctor? ¿Agua o infraestructura para llevarla a estas grandes concentraciones de población? Mire, en este momento tenemos una época de sequía, entonces nos falta agua, pero también nos falta previsión. Las sequías en México es un fenómeno natural que nos afecta desde siempre. Tenemos registros de los códigos mayas y aztecas que refieren a la época de sequías y las penurias que pasaban nuestros pueblos originarios cuando teníamos estos periodos de sequía. Por eso, pues muchos de sus dioses se refieren a la lluvia, ¿no? Está Tlaloc, por ejemplo. Y en la colonia también hay registros de que las sequías causaron inclusive conflictos que llegaron a ser armados y pérdidas muy importantes para las poblaciones en la época colonial. Ya en nuestra época moderna tuvimos recientemente en los 2006 y 2008 un periodo muy importante de sequías en casi todo el territorio nacional, y también en 2011 y 2012 cuando teníamos el 80% del territorio nacional que podía catalogarse como sequías, algunas zonas de sequía extrema. Y estas sequías hemos podido investigar tanto desde el punto de vista histórico de los códices como desde el punto de vista estadístico, que representan cada 10 años en promedio y duran entre 2 y 3. El año pasado en particular, el 2020, fue un año realmente bastante seco, con una sequía importante especialmente en el norte de México y en el centro del país. Esta escasa precipitación en esta zona pues nos ha hecho que los almacenamientos estén por debajo de sus niveles normales. Hoy tenemos el 70% del territorio afectado de alguna manera por la sequía. Si bien es cierto que esta época, digamos enero, febrero y marzo, es una época de bajas precipitaciones, también hemos observado que además de un año muy atípico en 2020, porque tuvimos sequía en casi todo el país e inundaciones en la zona tropical de Tabasco. De tal manera que hoy, este principio de año, nos plantea también que hemos tenido precipitaciones menores a lo normal. Esto plantea afectaciones en la agricultura, en el uso público urbano y en el medio ambiente. Esa sequía también es parte responsable de los incendios forestales que hoy tenemos. Entonces, doctor, es parte... Sí. Dígame. Sí, Adán. No, sí, le decía, y estas sequías y esto que acabamos de escuchar, que por ejemplo este sistema tan importante como es el Cutzamala, que alimenta a esta gran concentración de población como es la capital del país, que va, cada año escuchamos que tiene menos ya capacidad y que va a haber tandeos de agua, ¿así va a seguir hasta que esto deje de surtir o qué va a suceder? Mire, el Cutzamala empezó a funcionar en el año de 1982. O sea, vemos ya casi 30, 40 años de un sistema que funciona prácticamente todos los días, todo el año, y tenemos una capacidad instalada en Cutzamala. Le voy a decir un número que probablemente para muchos en el auditorio no tiene sentido físico, pero son 15,000 litros por segundo los que llegan del Cutzamala. Y en épocas de sequía normalmente se baja el suministro para que podamos tener una cobertura mejor del servicio de agua potable,
y se baja un 10 o un 15%. Y se baja en previsión también de que no nos quedemos sin agua. Entonces la operación del Cutzamala ha sido prácticamente constante, alrededor de entre 15 y 16 metros cúbicos por segundo, y hoy se ha bajado alrededor de 1 metro cúbico por segundo adicionalmente a este límite bajo. El Cutzamala funciona bien, pero es natural que en una época de sequía tengamos que tener en el corto plazo un uso racional del agua. Necesitamos todos los habitantes ser cuidadosos en cómo usamos el agua y bajar el consumo. Y además hacer algunas cosas que tienen que ver con una distribución de emergencia, por ejemplo, con carros tanque, especialmente a los sitios de servicio público, a los hospitales y algunas otras partes donde tenemos una escasez mayor. Eso es. Doctor Fernando González, este año, entonces, por lo que nos decía al principio, seguramente también habrá sequía. Estamos en esos 3 años que dura y el otro ciclo de los 10 años. ¿Estamos en esos 3 que durará? Mira, los pronósticos de largo plazo son realmente poco confiables. Entonces, estamos actuando como en previsión de que podamos tener un año también de sequía en 2021, igual que lo tuvimos en 2020. Pero nuestro pronóstico realmente tiene poca confiabilidad todavía. En previsión de que podamos tener un año complicado, necesitamos empezar a tomar las acciones de racionalizar el uso del agua. No racionar, racionalizar. Y esto ha sido pues un asunto que se ha planteado en muchas ciudades del mundo. Sao Paulo, lo recuerdo, hace un par de años, y Ciudad del Cabo también en África, tuvieron situaciones en que llegaron a almacenamientos relativamente muy bajos, que ponían en peligro realmente la seguridad de las poblaciones. Yo creo que lo que se está haciendo hoy, limitando el consumo de abastecimiento del Cutzamala, previene precisamente llegar a situaciones extremas en la ciudad. Y hay que recordar que Cutzamala no nos da el 100% del agua de la gran metrópoli, nos da aproximadamente el 20% de lo que es el abastecimiento completo de la ciudad. Yo creo que lo que requerimos más en el Valle de México es acciones de corto plazo que tienen que ser el uso racional, bajar el consumo y una distribución de emergencia, pero necesitamos recurrir a una solución de largo plazo, que es precisamente hacer un plan de seguridad hídrica, que debe incluir en forma muy importante disminuir las pérdidas en la red, que son muy altas, aumentar la eficiencia en el uso mediante un modelo de economía circular que reutilice el agua, dar certidumbre a las fuentes actuales como el Cutzamala y el acuífero del Lerma y del Valle de México, planear nuevas fuentes y una economía circular, incrementar sobre todo los recursos que se dedican al sector. Adán, por una parte planteamos que el agua es vida y nos alarmamos cuando baja un poco su suministro, pero no le estamos dedicando ni en lo privado ni en lo público la cantidad de recursos que requiere precisamente lograr la seguridad hídrica y lograr también una coordinación más efectiva a nivel de la cuenca del Valle de México y de todas las cuencas del norte del país. Creo que este programa de largo plazo de seguridad hídrica es urgente. Necesitamos como sociedad en su conjunto dedicar más recursos para que estos problemas de la variabilidad del clima, que se vuelve más crítica con el cambio climático y la deforestación de las cuencas, el que podamos seguir siendo confiables en el abastecimiento de agua potable y de servicios a nuestra población. Pues doctor, de verdad, Fernando González, doctor, muy completa esta participación que ha tenido con nosotros aquí en Mega Noticias TVC. Le agradecemos mucho y esperamos poder seguir conversando con usted. Adán, con mucho gusto, un saludo para usted y su auditorio.